Saludos y bienvenidos a este curso de electrónica analógica. El día de hoy veremos ejercicios de ley de Kirchhoff. Soy el magíster Richard Timbiano. En primer lugar, vamos a ver este problema. Dice, rellena los valores que deben marcar los aparatos de medida que están conectados en el circuito de la figura. Indica de qué tipo es cada uno de ellos. Por la forma en que están conectados, vemos que este de aquí es un voltímetro. Está configurado en forma como de voltímetro. Está midiendo el voltaje ED1, el voltaje de resistencia ED1. Perdón, el XMM1 está conectado en serie, o sea que es un amperímetro, y está midiendo la corriente del circuito 2, lo de la malla 2. Y XMM2 está conectado también como amperímetro, porque está conectado en serie. La corriente está pasando por él y está midiendo la corriente de la malla 1. Entonces, sí, vamos a poner las polaridades. La fuente de 12 voltios. Eh, la resistencia 1, positivo por entrar la corriente, negativo por donde sale. La resistencia 4 sería al revés. La, la fuente de 6 voltios, la resistencia 2, positivo por donde entra, negativo por donde sale. R3 también. Entonces, listo, vamos a hacer la primera malla. En la corriente 1 sería, empezamos con menos 12 voltios, más 10, más 10 y 1, que es corriente por la resistencia por corriente, sería el voltaje de 1, más, más el voltaje de la fuente, 6 voltios. Aquí noten que al no haber resistencia entre las dos mallas, no hay una caída de voltaje I1 menos I2 por la resistencia, sino que la caída de voltaje está netamente por la fuente. Más 6 y luego tenemos más R4 por I1, que sería 4 I1. Y eso va a ser igual a cero. Si reordenamos esto, tenemos que 14 y 1 igual a 12 menos 6, donde 14 y 1 es igual a 6, por lo tanto y 1 es igual a 6 dividido para 14. Veamos nuestra calculadora. 6 dividido para 14 da 3 séptimos, que es 0,43 amperios. Y tendríamos ya la corriente 1. Veamos la malla 2. Empezamos con la fuente menos 6 más 15 y 2 más 8 y 2 igual a cero. Por lo tanto, tendríamos 15 y 8, 23 y 2 igual a 6. Por lo tanto, y 2 es igual a 6 sobre 23. Tendríamos 6 dividido por 23, 0,26, 0,26 amperios. Entonces ya tenemos la corriente 1, la corriente 2, eh, que son los valores de los amperímetros XMM1 y XMM2. Nos faltaría ya nada más BR1. BR1 sería I1 por R1. Como I1 es 0,43 amperios por R1, que son 10 ohmios, eso sería 4,3 voltios.
y tenemos nuestro valor de voltaje. Podemos hacer la comprobación en el programa en línea FASTAT y hasta aquí el circuito. Vemos que bueno, esto está en miliamperios, entonces vamos a ver las corrientes en miliamperios. Aquí sería la corriente uno sería 430 miliamperios y la corriente 2 sería 260 miliamperios, mientras que el voltaje sí está en voltios. Entonces veamos que la corriente uno dice que es 428 miliamperios. Bueno, aquí está más preciso, estoy usando tres decimales. La corriente 2 aquí está el amperímetro 260 de 260 miliamperios. Y el voltaje, fíjense que aquí el amperímetro marca lo mismo antes de la fuente y después de la fuente, la misma corriente que atraviesa la fuente. Y el voltaje de la resistencia de uno es 4,286. Acá tenemos 4,30 por los decimales. A continuación tenemos este otro circuito. Aquí sí tenemos una resistencia en el medio que va a hacer que los cálculos nos lleve a una matriz que hay que resolver. Bueno, veamos. ¿Cuál es la pregunta? Dice la potencia entregada o recibida por el generador. Bueno, en el anterior no nos pedía potencia, solo los valores que medían los amperímetros y multímetros. Aquí sí nos pide potencia. Calcule la potencia entregada o recibida por el generador E2, se refiere a este de aquí, y la disipada en resistencia L1, en la de acá. Para ello necesito saber la corriente o el voltaje a través de la resistencia y también a través de la fuente. Entonces voy a poner aquí mi corriente uno de la malla uno y la corriente 2 de la malla 2. Defino la polaridad de los elementos, ya la fuente tiene su polaridad. Aquí sería más, menos, más positivo por dentro de la corriente uno, negativo por donde sale. Y aquí en R3 tendría la I3 que sería I2, perdón, I3 sería voy a suponer que I1 es mayor que I2, por lo tanto I3 sea negativo, pero un positivo. Bueno, aquí también puedo hacer como lo definen aquí el problema. El problema dice que define I1 en este sentido, yo también lo puedo hacer. De la forma que lo haga, igual el resultado va a ser el mismo. Entonces, vamos a seguir la nomenclatura del autor. Entonces, I1 sería en este sentido, I2 sería en este sentido. Por lo tanto, I3 sería la suma de las dos. I3 sería I1 más I2. Entonces aquí sería más menos, eso cambiaría las polaridades. Aquí sería más menos y aquí sería más menos. Listo, entonces formo para la primera malla. Tendría, si voy empezando por la fuente de 2 voltios, sería menos 2 voltios, más R1 por I1, que sería 2 I1, más 2 I1, luego más R3, que sería 4 por la suma de de las corrientes, I1 más I2. Regreso a la fuente, por lo tanto ya es igual a cero. Resuelvo esto, tendría 2 I1, más 4 I1, más 4 I2, y el menos 2 lo paso al otro lado con signo positivo. Reduzco términos semejantes, serían 6 y 1 más 4 y 2 igual a 2. Tendría mi primera ecuación. Luego vamos con la segunda. Puedo empezar en el sentido de la corriente I2. Puedo hacer aquí menos 6 más L2 por I2 sería 1 por I2, que sería I2. Y luego vendría más eh, L3 por I3, que sería 4 y 1 más I2 igual a cero.
Resolvemos esto, tendría I2 más 4I1 más 4I2 igual a 6. Tendría entonces 4I1 más 5I2 igual a 6. Entonces ya tengo mi segunda ecuación y puedo formar mi sistema de ecuaciones. 6I1 menos más 4I2 igual a 2 y 4I1 más 5I2 igual a 6. Para resolver este sistema tengo que multiplicar, eh, lo más fácil sería multiplicar la primera por 2 y la segunda por menos 3 o al revés, la primera por menos 2 la segunda por más 3 para que quede menos 12 y 12. ¿Por qué el positivo acá? Porque el 6 es mayor que el 2, entonces me va a ayudar los cálculos, pero puedo ponerle menos o el más a cualquiera de los dos. Entonces, si lo vuelvo a describir, sería menos 12 y 1 menos 8 y 2 igual a menos 4. Y la segunda ecuación quedaría 12 y 1 más 15 y 2. También podemos haber eliminado y 2 igual 18. Si sumamos, esto se va, queda 15 menos 8 queda 7 y 2 igual 18 menos 4 14. Por lo tanto y 2 es igual a 14 y para 7 que sería 2 amperios. Con ese resultado ya puedo ir a cualquiera de las ecuaciones. Vamos a ir a la ecuación 1. La ecuación 1 sería 6I1 más 4 por I2, que es 2 amperios, igual a 2. 6I1 sería igual a 2 menos 8. Por lo tanto, I1 sería igual a menos 6 dividido para 6, que sería igual a menos 1 amperio. ¿Qué significa eso? Que la corriente 1 en realidad va hacia el otro lado. Tiene sentido porque esta fuente es mayor que la de acá. Entonces, la corriente tendría que ir hacia la izquierda y no hacia la derecha. Entonces, ya que tenemos las corrientes, ahora vamos a calcular las potencias. Podemos calcular los voltajes en la resistencia, pero solo vamos a calcular lo que nos piden, que es la potencia del generador E2. La potencia de E2 sería igual, toda potencia es voltaje por, sería el voltaje E2 por la corriente I2. Sería 6 voltios por 2 amperios. Sería igual a 12 watts. Y en el caso de la resistencia R1, la potencia en la resistencia R1 puede ser I cuadrado por resistencia. Sería I1 al cuadrado por resistencia 1. Esa es otra de las fórmulas de la potencia. O puede ser V por I, pero tenemos que hallar primero el voltaje y luego multiplicar por la corriente. Es lo mismo. I1 es menos 1 amperio. Bueno, vamos a poner el valor positivo. Sería 1 amperio al cuadrado por 2 ohmios igual 2 watts. Y esa sería la potencia disipada en la resistencia 1. Eso sería todo. Ah, perdón, podemos hacer nuestra comprobación en Fallstadt, sobre todo de los voltajes de corriente. Ok, entonces en Fallstadt comprobamos que la corriente 1 es menos 1 amperio y la corriente 2 es de 2 amperios. Como podemos ver aquí tenemos la resistencia de 2, 4 y 1 y los voltajes son de 2 voltios y de 6 voltios. Y vemos aquí la primera resistencia, menos, pero la primera corriente es menos 1 y la otra es 2 amperios. Por lo tanto, la potencia entregada por la fuente 2 sería su voltaje. Aquí está la potencia, es menos 12 watts.
está entregando potencia. Y la potencia aquí sería de 2 watts. Ahí está abarcado en la parte inferior. Sería un corriente cuadrada por resistencia. Pues eso es todo. Nos vemos en la siguiente clase.